Autoridades del Ministerio de Salud Pública confirmaron la detección del primer caso de Zika en una mujer embarazada. Esto ocurrió en la ciudad de Luque y, como decíamos, despierta preocupación tanto en la población como en las autoridades sanitarias de nuestro país. A partir de ahora, según dijeron, las mujeres embarazadas deberán redoblar los cuidados y los controles correspondientes. Mauricio Durán tiene los detalles de esta información que comparte con nosotros. Adelante, Mauricio. Así es, y se trata de una mujer de 32 años, oriunda de la ciudad de Luque. Ella se presentó a un hospital privado por unas ronchas que presentaba en la piel al término del primer trimestre de su embarazo y rápidamente la dejaron internada. El diagnóstico, Zika. Los expertos afirman que esta enfermedad, este virus, es potencialmente peligroso, ya que hay algunos resultados de exámenes que hablan sobre la relación entre el virus de Zika y la microcefalia. Vamos a escuchar lo que mencionaban al respecto los expertos sobre este tema. Lo peligroso, sobre todo en el primer trimestre, que es el periodo formativo, ¿verdad?, es el síndrome febril. O sea, fiebre alta, persistente y prolongada, que es lo que uno trata de controlar y bajar, ¿verdad? Nosotros sabemos que eso es un factor que influye muchas veces sobre el momento de la formación de ciertas estructuras importantes dentro del embrión, ¿verdad? Al parecer, en el caso del Zika, el virus lo que actúa es impidiendo la reproducción y acelera la muerte de las células que van a formar el córtex cerebral. O sea, las células del sistema nervioso. Entonces, al haber menos células, parece ser que eso también es un motivo de que tienen, digamos, el encéfalo más pequeño y también todo el resto, ¿verdad? Y consultamos también con las mujeres, compañeros, aquí en el Hospital San Pablo, mujeres que están en gestación justamente, para ver qué tanto saben sobre esta enfermedad y si es que se enteraron también sobre la presencia de este virus en nuestro país. Algunas de ellas ya estaban al tanto, mientras que otras carecen de información, lo cual es bastante peligroso, hay que decirlo. Vamos a escuchar las declaraciones de estas mujeres. Tenemos que cuidar mucho, dice. Repelente, limpia tu patio. Sí, también, ese hicimos también. Pusimos todo nuestro cuerpo la repelente para salir entre casa igual. ¿Y sabes qué te puede hacer el Zika o no sabes? Y no sé qué puede ser. Te puede agarrar una enfermedad que se llama microcefalia en tu hijo que está por nacer. Y eso puede generar problemas en el crecimiento también. ¿En serio? Y tal vez, sí. Por eso lo que los doctores dicen, lo que es peligroso y que tienen que cuidarse mucho. Sí, estoy muy informada, gracias a Dios, sobre eso. ¿Qué te puede hacer? Y la malformación en el bebé y todas esas cosas. Y utilizar repelente, evitar exponerse y limpiar los posibles criaderos de mosquitos siguen siendo las principales formas para luchar con este problema que cada vez afecta más a nuestro país. Por el momento es todo, compañeros. Volvemos a estudios. Muy bien, gracias, Mauricio. Y la preocupación, reiteramos, de las autoridades sanitarias, no tanto por el desconocimiento en sí de lo que pueda representar la microcefalia en los bebés, sino por el descuido que se tiene en cuanto a la eliminación de los criaderos del mosquito transmisor. Decían que en el caso de Zika es bastante particular porque no tiene la misma sintomatología que chikungunya y dengue, razón por la cual la gente no va en el tiempo oportuno a consultar para obtener los cuidados que son necesarios. No da la fiebre de 38 grados para arriba como da, por ejemplo, el dengue o el chikungunya, y los dolores articulares que también son propios de estas enfermedades. En el caso del Zika pareciera ser, hasta si se quiere, un tanto más asintomático. Sí se presenta la fiebre con algunas manchas o ronchas en la piel que deben llamar la atención, y a las mujeres embarazadas principalmente ir a consultar lo antes posible con su ginecólogo, de tal manera que puedan darle el tratamiento que requieren, porque hay que decirlo también, una mujer embarazada requiere de cuidados diferentes al resto de la población. Y por supuesto, en el caso de la microcefalia, el pronóstico de desarrollo que tiene un niño que pueda aparecer con un cuadro así es verdaderamente poco alentador. Básicamente consiste en que el desarrollo del cerebro no es el óptimo, no es el adecuado. De allí deviene la terminología de microcefalia, es decir, el cerebro se torna más pequeño, lo cual dificulta, por ejemplo, la motricidad en el mejor de los casos y puede producir incluso la muerte del pequeño estando en el vientre de la madre o una vez que salga de allí con muchas dificultades, por supuesto, en el campo neurológico. También el Zika puede generar un síndrome denominado Guillain-Barré
que dificulta la motricidad de las personas y no solamente en el caso de las embarazadas. La única vía que hoy por hoy se cuenta para poder evitar el desarrollo de estas enfermedades es eliminando el criadero del mosquito transmisor. Una situación que está al alcance de todos, pero que por de pronto muy pocos utilizan esa herramienta. ¿Cuál es? La de eliminar los criaderos del mosquito transmisor. Por de pronto el Departamento Central sigue estando en zona de alerta para las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, atendiendo a los elevados indicadores del índice de infestación larvaria. 73% en el Departamento Central. ¿Cuánto debería ser usted? Pregunta. Y debería ser del 0%.